Hoy vamos a aprender a ser seguidores de Jesús. Seguidores de Jesús. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto, no? Seguimos a Cristo, seguimos al Mesías, pero hoy vamos a entender un poco de qué implica esto, de qué es un verdadero seguidor. Porque quizás muchas veces nos hemos dicho, sí, somos seguidores, pero hay ciertas cosas que necesitamos hacer para que podamos realmente ser unos seguidores de Cristo. ¿Qué implica esto? ¿Qué compromiso para nuestras vidas? ¿Por qué? Porque a veces quizás hemos dicho, sí, somos seguidores, pero quizás hemos sido seguidores de hombres. Quizás, de vez de haber sido seguidores de Él, hemos hecho más cosas de hombre que cosas que realmente Él estableció en su palabra. Entonces hay que volver a eso, ¿no? Hacer lo que Jesús hizo. Y para poder ser esos imitadores, porque para uno seguir a alguien o imitar a alguien, lo tenés que conocer. Yo no puedo imitar a Pamela o seguir a Pamela si yo no la conozco. No sé cómo habla, no sé qué es lo que hace en su diario vivir. Entonces, si yo no conozco, si yo no aprendo la vida de Yeshua, si yo no aprendo la vida de Jesús, yo no voy a poder seguirle. Voy a hacer lo que un hombre me dice que él hizo. Pero quizás si vamos a la palabra, hay un montón de cosas que nos olvidamos de hacer, un montón de cosas que se dejaron a un lado y que Él sí cumplía, y es lo que vamos a hablar en esta tarde. Juan capítulo 12, versículo 26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué es lo que dice Jesús? Síganme. Y esto no es solamente que uno copie los pasos de alguien, no es estar detrás de alguien, sino realmente imitar el compromiso que él tuvo. Muchas veces hablamos de, yo tengo la fe que él tuvo, ¿no? Tener la fe de Jesús. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de fe? Ya lo hemos explicado, que fe no es solamente creer, no es solamente creer en lo que Jesús creía, no. Fe implica emuná, y emuná, cuando vamos al significado de esa palabra, tiene que ver con compromiso. Entonces, es hacer como Él hizo, tener el compromiso que Jesús tenía, tener la fidelidad, la lealtad que Él tenía. Fíjense, y si nos vamos a conocerle a Él, un día como hoy, no, Jesús seguramente con un día de lluvia, y no creo que hubiese ido a la sinagoga. Sí, hubiese ido igual. Yo creo que Él, cuando hace en época de calor, de verano, pensemos un poco, ¿no? Hubiese ido, sí, hubiese ido igual. Yo creo que era un alumno excelente, que no faltaba nunca. Un discípulo, dice que él se sabía la Torá, él se sabía la palabra, ¿no? Que él iba a la sinagoga, iba a la congregación, y que era fiel en eso, ¿no? Que cumplía. Que no pensaba, no, lo que pasa es que hoy está medio nublado, capaz que se larga a llover, capaz que... Pero él iba igual. Entonces nosotros tenemos que tener ese mismo compromiso. Así como hoy usted venció, porque realmente no está el clima apto, pero sin embargo usted venció, vino, y a pesar del clima, usted está en este lugar. ¿Sí? Y eso es importante, porque a pesar de las circunstancias que vivamos, quizás no todos la estamos pasando bien. Quizás no todos en nuestro hogar estamos teniendo la buena noticia que quisiéramos tener, pero sin embargo tiene ese compromiso. De eso se trata el ser seguidor de Él, de eso se trata imitarle a Él en nuestro compromiso. Unos dicen, lo que pasa es que el sábado es mi día de descanso. Justo que el sábado no trabajo, es el sábado el día de descanso. ¿Saben qué? Hoy es Shabbat, estamos dentro de Shabbat. Los Shabbat inician al término del día, atardecer del viernes hasta el atardecer de este día sábado. Y uno dice, no, lo que pasa es que es mi día de descanso. Sí, es nuestro día de descanso, pero no es para dormir. ¿En qué parte de la Biblia dice que Jesús se tomó el día de Shabbat para descansar? Si se fijan las cosas que él hacía en Shabbat, ¿él qué hacía? Iba a la sinagoga. Él iba y ¿qué hacía? Es más, sanaba, que muchos lo criticaban por sanar, pero en realidad él hacía la bondad, él hacía acciones de bondad, hacía acciones de bien. Él iba a escuchar la palabra, él iba a aprender y también para enseñar. Entonces realmente tenemos que entender que aún
estas cosas que Él hacía las debemos hacer, ¿no? Tratar de entenderlo cómo era su vida, que su día de descanso lo tomaba para aprender de la palabra, porque de hecho el Shabbat no es solamente para descansar de nuestras actividades laborales. Pero qué perfecto que es Dios, ¿no? Yo pensaba esto en la semana, lo compartía con mi hermana, le digo, pues fíjate que Él nos da un día para que dejemos de pensar en problemas. Porque ¿quién no tiene problemas? Todos tenemos circunstancias. ¿Quién no tiene una preocupación por un familiar o por algo que le está pasando? Pero sin embargo Él nos dice, este día pará, este día no, en este día solamente pensá en mí, en este día tenés que descansar. Fíjense que hasta es una cuestión de salud, ¿me entienden? Que tenemos que parar, que tenemos que tomar un tiempo de descansar en Él, que tenemos que tomar un tiempo, entonces todas las cosas que Él hizo las hizo para una perfección. Hay gente que anda así, que nunca descansa, que anda de un trabajo a otro, que está de un lugar a otro, y si ve su economía a veces ni siquiera le alcanza, haciendo y trabajando 12, 13 horas diarias, y ni siquiera le alcanza. Pero cuando empezamos a parar un poco, empezamos a cumplir sus ordenanzas y tomamos el descanso, aquellos que pueden, porque entiendo que aquellos que me dicen, no, lo que pasa es que yo trabajo bajo patrón, no puedo. Bueno, aún en el trabajo, poner nuestro corazón en Él. Aún porque por ahí quizás no tenés la posibilidad de tomártelo. No tenés por qué, porque uno está bajo una empresa que no le van a dar este día, porque quizás, no sé, trabaja en negocio. Pero déjeme decirle que cuando uno pone esto en su corazón, de cumplir con su voluntad, las cosas empiezan a acomodarse. Y hasta te pueden surgir cambios de horario donde vos digas, me quedó justo libre. Y puedo ir a congregar. Y puedo hacer Shabbat. Y Shabbat es familia. No es solamente el encendido de velas, el tener un pan preparado para compartir o tener el vino para poder celebrar con tu familia. No es eso. Se trata de tener un tiempo de descanso. Lo más importante es que cuando inicia el atardecer del día viernes, es decir, me voy a conectar con Él. Esto mismo hacía Jesús. Él se conectaba, hacía reunión con sus discípulos, compartían. Fíjense cuántas veces habla. Si usted pone descanso, día de reposo en la Biblia, lo busca, viste que uno puede buscar por palabra, le va a figurar un montón de veces. Ahora, ¿cómo puede ser que nunca nos hablaron? Nunca nos dijeron que había ese día de descanso, pero hoy lo conocemos. Entonces les invito a que también puedan hacerlo. Yo sé que es difícil porque vamos en contra de todo un sistema, que en realidad nuestro día de descanso son los domingos. Prácticamente la mayoría se toma el domingo, ¿pero por qué? Porque es una orden así. Pero tenemos que ir de a poco cambiando. Y déjenme decirle que no les va a faltar. Que aunque ustedes digan, no, es que cierro mi negocio justo cuando es viernes de noche o cuando es sábado durante todo el día, pero déjenme decirle, cuando uno pone a Dios en primer lugar, las cosas se empiezan a acomodar. Y por causa de nuestra lealtad con Él, Él es leal con nosotros. Y no les va a faltar. Y si usted quizás tiene que abrir el domingo porque para no perder ese día, déjeme decirle que no es pérdida, porque Dios le va a recompensar. Realmente. Y te va a venir, y sí, te van a venir trabajos para ese día. Fíjense que la peluquería, a mí muchos me dicen, ay, pero no trabaja el sábado, ay, pero el sábado tengo libre. Trato de acomodarle a como sea. A veces son las 8 de la noche, 9, el jueves terminé súper tarde. ¿Pero por qué? Porque la chica solamente tenía libre de tarde, a partir de las 6 de la tarde. Entonces, bueno, terminé tarde de trabajar, pero Dios me recompensa. No me hace falta. Lo que proyectamos con mi marido, y no es que ganamos sueldazo, lo que proyectamos, y cosas que nadie sabe, viene alguien y nos dice, tenemos esto, y nos hemos comprado cosas a precio increíbles, pero porque Dios conoce tu corazón. Entonces empiezan a abrirse estas oportunidades por causa de cumplir con su voluntad. Que no tenemos que tener miedo, porque el sistema que te dice, no, vos vas a cerrar un día y ¿qué vas a hacer? ¿Y quién va a ir? ¿Pero cómo la peluquería va a estar cerrada el sábado? Pero déjeme decirle que Dios es grandioso y durante todo el resto de los días acomodarse. ¿Te viene propuesta? Obviamente que sí.
Si uno piensa en lo económico, no, pero es un trabajo especial, un trabajo que es de tanto valor. No. Primero está Dios. Pero esto lo hacemos porque Él lo hizo así. Porque Jesús era así. Era drástico. No andaba con dobleces. No andaba con grises. Él cumplía y cumplía. Él sabía que era así. Y sabía que Dios lo quería así. Entonces nosotros tenemos que ponernos un poco más firmes. Porque a veces anhelamos o añoramos cambios para nuestra vida siguiendo lo mismo. Siguiendo un poquito y otro poquito no. Esto sí lo dejo, esto no lo dejo. Entonces, sé que cuesta, sí, más vale, porque yo les digo, estamos en un sistema que va todo lo contrario. Pero tenemos que empezar por nosotros. Fíjense lo que dice en Éxodo capítulo 20 del 1 al 17. ¿Qué es Shabbat? Éxodo 20 del 1 al 17. Lo leen ustedes tranquilos en su casa. Y habla de los 10 mandamientos. De entre esos 10 mandamientos, ¿sabe cuál está? Y dejarás el día de descanso y apartarás el día de reposo. Está establecido como uno de sus 10 mandamientos. Entonces, realmente es importante. Para Él es importante. Y otros te dirán, no, lo que pasa es que el Shabbat es, porque a mí me lo dijeron, el Shabbat es el Señor. Pero no que Él haya dicho eso, no quiere decir que se deje de hacer. Porque Él no dijo, no, yo soy el Shabbat, porque Él es el Señor del Shabbat, el que creó el Shabbat. Eso es lo que se refiere a la palabra. En ningún momento dijo, como yo soy el Shabbat, dejen de hacer Shabbat porque en mí está el descanso. ¿En Él está el descanso? Sí, pero no dijo que dejemos de hacerlo. En ninguna parte lo dice que dejemos de apartar ese día para Él. Porque si no, Él no lo hubiese cumplido. Y fíjense que en Lucas capítulo 13, versículo 10, es uno de los versículos donde Él habla en dónde estaba Jesús. Dice, enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo. Esto está en Lucas 13, 10. ¿Dónde estaba Él? En la sinagoga, en la congregación hoy en día diríamos. En la congregación. ¿Qué estaba haciendo Él? En el día de reposo. ¿Qué estaba aprendiendo? En ese entonces Él ya enseñaba. Pero ¿cuántas veces antes de enseñar tuvo que aprender? Porque Él era el rabino. Él se sabía toda la palabra. Él era un maestro. Pero nos hablaron de ese Jesús católico totalmente diferente, totalmente apartado de la Torá. Hoy tenemos que quitarnos esa imagen y saber que Él era un hombre que cumplía la palabra de Dios a rajatabla, digamos, ¿cómo se diría? Realmente. No era que cumplía una cosa y otra cosa no. Y si hoy en día tenemos que ser sus seguidores de Él, y todo el tiempo voy a hacer hincapié en esto. ¿Por qué? Porque la religiosidad, el sistema que se mueve en este tiempo, en muchos ámbitos de doctrinas, te enseñan a seguir un hombre. Te enseñan a seguir lo que el hombre dice, lo que el referente de autoridad tenés adelante. Y fíjense qué tan perverso es que te dicen y te hablan de la sujeción a la autoridad de un hombre, pero nunca nos hablan de la sujeción de Él. Nunca nos hablan de que sujetos tenemos que estar en su palabra, que es nuestra guía, que es la que es nuestro manual de instrucción, es la que realmente dice qué cosas nos traen bendición y qué cosas nos acarrean maldición. ¿Qué cosas puedo hacer si yo tengo un negocio? ¿Qué cosas puedo hacer y qué cosas no si tengo un matrimonio? Si soy padre, si soy hijo. Porque te habla de todas las áreas cómo comportarnos. De todas las áreas. Y de eso tenemos que estar sujetos. Pero el sistema se ha pervertido tanto y nos ha desenfocado. Y nuestra mirada se ha corrido. Y hablo de nuestro porque yo por mucho tiempo quizás hemos estado así, idolatrando a un hombre, estando sujetos a un hombre, estamos sujetos a un cuerpo humano, digamos, y nos olvidamos de Él. Fíjense que tenemos que restaurar esto de nuestra identidad, porque hasta vos tenías que soltar la palabra de tal forma, tenías que predicar de tal forma, porque yo lo hago así, vos lo tenés que hacer así. No, cada uno tiene su temperamento. Cada uno tiene su forma de explicar. Cada uno tiene su gracia. Yo quizás no hago muchos chistes. A mí me encanta porque Esteban entra y ya hace un chiste. Yo no me sale. Entonces yo lo escucho hablar a él, ¿viste? Y en medio del chiste me lo te da, ¿viste? Como que
Es medio chiste. Pero él tiene su forma. Entonces el pastor Esteban tiene su forma. Ustedes saben que nosotros tenemos nuestro mentor. Y no digo que no tenemos que estar bajo alguien que nos enseñe, porque realmente esto está establecido en la palabra, que tendrás maestros y el maestro tendrá discípulos. Pero tendrá discípulos, no alguien que te subyugue, no alguien que te ordene hacer cosas, no alguien que te obligue, ¿me entiendes? Sino alguien que te enseñe. Y que cada uno después tome, a como sea el temperamento de cada uno, lo pueda poner por obra. Pamela hoy en día tiene su lugar de trabajo y ella le va a predicar a la gente conforme a las chicas que estén ahí, como es ella. Ah, no, tenés que predicar como uno predica. No, uno tiene que ser natural, genuino. Y todo eso se fue perdiendo, se fue pervirtiendo. Y nos enseñaron a moldearnos conforme a un hombre o a una mujer, y no a Dios. Nos hemos olvidado de Él. Nos hemos olvidado de Él, de su humildad, de cómo Él compartía con los discípulos. Él se la pasaba con los discípulos, se la pasaba todo el tiempo. Fíjense, y hay hasta una serie donde uno puede aprender la vida cotidiana, y hay muchas cosas que son así reales. Y Él compartía y estaba y enseñaba. Y si alguna falta necesitaba, se podía acercar. No era intocable, se podía acercar. Todo el mundo era accesible. Así tenemos que ser. ¿Por qué nos creemos la Coca-Cola en el desierto? Te estoy haciendo propaganda, la gaseosa de marca. No. Realmente tenemos que ser así. Y eso es, la gente no hace caso. Te pueden llamar, sí. Ay, nos decían, a mí nunca me vinieron a visitar. Años que estoy en un lugar y nunca vinieron a mi casa. Y usted que vino, ¿saben qué? Para mí, a mí realmente me gusta. ¿Por qué? Porque conoces a la persona. Vos le podés hacer un llamado telefónico, le podés hablar, pero cuando uno se sienta y realmente podés conocer, podés saber el estado en que está, podés ayudarle, podés hablarle, es otra cosa. Y no digo que esto se haga todo el tiempo, pero vos tenés que conocer. Y esto lo hace un pastor. El pastor conoce sus ovejas. ¿Por qué se creen que habla? ¿Cómo está esa parábola que habla de las 99, que se te perdió una? Si no sabes cuántas tenés. ¿Cómo se van a dar cuenta si no las conoces? La oveja verde. Volvió, gloria a Dios. Pero realmente es importante esto, porque Él era así. Y cuando hablamos de imitarlo a Él, no es que tengamos que ser, no, hasta que no sea pastor no voy a hablar una palabra. No, si Él enseñaba a los discípulos, y a los discípulos lo mandaba. Vayan, hagan, hablen. Porque hay muchos que están necesitando, pero están necesitando de esto. Porque hay gente cansada. Y cuando hablo de esto es con la palabra de Dios. Hay gente cansada, no quiere saber nada de la iglesia. Están rehusados. ¿Por qué? Porque les usaron, porque realmente han sido vulnerables y han pasado cosas y situaciones tan difíciles que no quieren volver a congregar. Pero cuando uno realmente le dice, no, hay cosas que realmente suceden. Y que Dios es real, y que Dios existe. Hay gente que me dice, tengo más comunión ahora, que me dejé de congregar, que dejé de ir a un lugar, ahora tengo más comunión que antes. ¿Por qué? Porque antes dependíamos del hombre. Porque antes le pedía que ore tu pastor o tu líder, y ahora estás orando vos, y eso es lo que tiene que suceder. Que nosotros oremos, que usted ore, Él te escucha. Nos enseñaron a que no. Tenés que pedirle a tu líder. Tenés que pedirle a tu autoridad oración, y no nos enseñaron que si nosotros oramos, Él también nos escucha. Él también nos oye porque somos hijos. Y esto era lo que Jesús hacía, enseñaba. No podemos pretender cambiar si seguimos haciendo lo mismo. Seguir nuestra propia voluntad. A veces no se trata de aferrarnos a un hombre, sino que nos aferramos a nuestra propia voluntad, y de eso también tenemos que salir. Lo hago a mi manera.
Yo lo hago como me parece. Y a veces como nos parece, marrano más. A veces como nos parece, cometemos tremendos errores porque no estamos consultando, no estamos sabiendo si realmente es así. Y nos guiamos. Fíjense que hasta la palabra de Dios no habla, el corazón es engañoso. Entonces por ahí te confunde y terminás por una propuesta, por una mala actitud, por un mal accionar. Entonces, ¿saben lo que nos delega Jesús para con sus discípulos? Es doblegar nuestra voluntad. Y es difícil eso. ¿Saben por qué? Porque Él no nos obliga a nada. ¿Cómo dicen que es Él? Nuestro Señor. ¿Cómo se comporta un Señor? Con amabilidad. Un Señor no te va a venir a la fuerza. No, un Señor es un caballero. Y va a esperar que vos te rindas. Va a esperar que uno diga, listo, acá ya no puedo. Con mis hijos ya no puedo. Porque yo sé lo que hago, pero cuando ellos se van, y estoy noches sin dormir, y se me quita el sueño, y estoy mal, y estoy teniendo ataques de pánico porque estoy estresado, y empiezan un montón de cosas. Hasta que uno dice, no, ya está. Yo los tengo que rendir a Él. Tengo que confiar en Él. Tengo que confiar que Él los guarda. Tengo que confiar que si yo hago su voluntad, su palabra se cumple. La bendición estará sobre mi casa y sobre mi descendencia. Y en eso confío. Jesús dijo en Marcos capítulo 8, versículo 34. Llamando a la gente junto con sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto se trata de tomar la cruz. De esto se trata de negarse. No, me niego que soy Dayana. No. Que muera esa Dayana vieja. Ay, dije, está para dormirse con este frío. Se fue el verano, con este día de lluvia. Estaba para tomar torta frita con mate, mirando Netflix. Pero doblegamos nuestra voluntad, lo que la carne quiere, y venimos a aprender. Venimos a entender su palabra. Venimos a regocijarnos y a entender que todo esto realmente es recompensado por el Padre, porque le estamos haciendo como Él lo hacía. Negarse a sí mismo tiene que ver con nuestra voluntad. Esto también implica que no hago lo que dice un hombre o un sistema, porque a veces uno doblega su voluntad a un sistema o a una persona, y nuestra voluntad tiene que estar doblegada para Él, para hacer lo que Él estableció sobre nuestras vidas. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 11: así pues, imiten a Dios como sus hijos amados. ¿Cómo lo vamos a imitar? Con aquel que fue el representante. ¿Saben lo que significa hijo? Es representante. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús en la tierra? A representar a Dios aquí en la tierra. Fue el representante. Entonces, enseñó todo como se debía hacer. Él respetaba, él iba y aprendía, después enseñaba y discipuló y enseñó y estuvo firme en todo momento. Eso mismo tenemos que imitar. Imitar no es solamente el caminar, sino permanecer firmes. Permanecer obedientes. Fíjense que dice que esto es lo que significa la palabra emuná. Y en este tiempo que se vienen las fiestas, quizás ya han visto que se vienen fiestas. No son fiestas judías, son fiestas del Señor. Son fiestas, dice, solemnes. Y realmente su palabra lo estableció así, para que podamos cumplirlas. Y acá vamos también a lo que nosotros hemos hecho por años mal, pero que pensamos que era así. Uno lo hacía de ignorante, uno lo hacía porque no sabía. Ahora que entendemos realmente cuáles son las fechas específicas que Él dejó, sabemos que esa es la que tenemos que hacer. Y para eso nos vamos a preparar. Dice Levíticos 23, capítulo 23, versículo del 1 al 2. Habló Dios a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Dios, las cuales proclamaréis
como santas convocaciones serán estas. Y ahí las empieza a nombrar. Y viene la fiesta de Pesaj, y vienen estas fiestas que vienen ahora. Yo después las leen todas. Pero realmente tenemos que entender que Él también las cumplió, que Jesús cumplió con las fiestas. Que podamos celebrarlas. A veces celebramos equivocadamente su nacimiento, porque lo celebramos en diciembre, ¿verdad? Con la Navidad. Y saben que fue en octubre, aproximadamente, ¿no? Y en una fiesta que se llama la fiesta de Sukkot. Y cuando uno empieza a aprender, dice, claro, por eso dice que estaba en una tienda, por eso lo dibujan en una tiendita, por eso lo dibujan en una especie de pesebre, porque era en esa fiesta. No era que él vivía en una tienda, era el que él y su familia estaban celebrando las fiestas de Sukkot, las fiestas de los tabernáculos, dice, de las tiendas que se armaban en ese tiempo. En una de esas fiestas, él vino, él nació. Pero ¿cómo puede ser si por años celebramos Navidad? ¿Y qué hago ahora? Y vaya a poco. Pero sepa algo, hoy estamos aprendiendo cuáles son sus verdaderas fiestas. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a hablar, realmente vamos a tener un día y vamos a hablar de las fiestas estas que se vienen específicamente. Pero lo que yo me quiero hacer hincapié, en lo que voy a desarrollar, es que realmente Él las cumplió. Porque si no, ¿cómo estaba José? ¿Cómo estaban ellos en esa fiesta? Desde la cuna, desde su nacimiento, ellos celebraban las fiestas solemnes de Dios. Porque estaban ellos en esa fiesta cuando Él nació. Dice, para que ustedes puedan leer y buscarlo en sus casas, Juan capítulo 2, versículo del 13 al 23, nos habla de la fiesta de Pesaj. Estaba Jesús ahí. Juan capítulo 5, versículo 1, también habla de otra fiesta. Lucas capítulo 22, versículo 15, habla también de otra, hace mención de otra de las fiestas donde Él estaba con sus discípulos. Él estuvo en todas estas fiestas. ¿Cómo puede ser que nunca nos enseñaron? O que solamente nos hablan de la primicia solamente con un fin lucrativo, porque es una realidad. Porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. La única fiesta de la Biblia que tomaron es la de primicias. La única. Pero se olvidaron de todo el resto. Se olvidaron de estas fiestas tan importantes, que son fechas muy importantes. ¿Y por qué las quiero hablar? Porque es una de las que viene, se llama Yom Teruah. Se llama Fiesta de las Trompetas. Dice Juan capítulo 10, versículo 22 al 23. Llegó entonces la fiesta de la dedicación de Jerusalén, era invierno, y Jesús se paseaba en el templo, en el pórtico de Salomón. ¿Saben cuál fiesta era? Eran estas fiestas. Las fiestas del invierno. Recuerden que nosotros ahora entramos en primavera, pero en Israel estamos a la inversa, empiezan a entrar en otoño e invierno. Son las fiestas del otoño. Esta primera fiesta, que empieza el 24 de septiembre al atardecer, el 23 de septiembre al atardecer y termina al atardecer del 24, que esta se hace un Shabbat festivo, que es un día de descanso, marca el regreso del Mesías y del llamado de arrepentirse. Fíjense si no son importantes, que son fechas para poder uno hacer introspección, examinarse cómo estuvo todo este año, qué cosas no perdonó, qué cosas le hicieron daño, qué cosas tiene que sacar. Entonces, estas fechas son para eso. Son para rendirnos, son para conectarnos con Él, son para hacer un renuevo con Él. Tenemos en octubre Yom Kippur, el día de expiación, el día de perdón se llama también. Este es el último llamado para hacer teshuvá. ¿Para qué? Para retornar y buscar la reconciliación con el prójimo para perdón definitivo de parte de Dios para con nuestras vidas. Esto va a iniciar el 2 de octubre al atardecer
hasta el día 3 de octubre. En este día se ayuna. En este día se ayuna no para pedir, se ayuna para arrepentirnos. Se ayuna para pedir perdón por nuestros pecados y errores conscientes o inconscientes, cosas que hemos dicho, cosas que hemos hecho mal. Fíjense que el ayuno de este día es todo un día y una hora más, son 25 horas de ayuno. Y nos tenemos que preparar. Y tenemos que hacerlo, ay, pero cómo me cuesta, pero trate de hacerlo. Lo que pasa es que tomo medicamentos. Bueno, vamos a hablar de cómo lo puede hacer si usted toma medicamento. Vamos a enseñarle cómo puede hacer si usted quizás tiene una enfermedad. Cómo puede hacer para que aún sus hijos lo puedan hacer. Porque aún ellos también. Porque esto es importante, porque nos rendimos a Él. Porque es un día que no lo puso un hombre, que lo estableció Él en su palabra. Es una oportunidad. Porque cuando comience el año nuevo, tenemos que encontrarnos libres de deudas. Y las deudas no son algo espiritual, ¿sí? Perdón, no es algo, deudas, como se dice, morales, sino que realmente tiene que ser uno. Quizás hay falta de perdón, amarguras, cosas que todavía no has logrado sanar, y quizás en un día, rindiéndote a Él, puedas encontrar la libertad. Puedas decir, ahora sí me siento libre, ahora ya no me atormenta más, dejo de tener las pesadillas que tenía, puedo descansar en paz. Hay cosas que te atormentan realmente, y que uno en un día como estos es la oportunidad de realmente ser libre y hacer un teshuvá, de retornar con un corazón genuino a Él. Porque encima no lo estás haciendo vos solo, lo están haciendo miles que conocen de esta fecha. Imagínense, esa es una ofrenda que Dios le agrada. Yo no estoy ayunando para pedir, porque muchas veces nos enseñaron, no, el ayuno es para reclamar, el ayuno es para pedir la reconciliación, el ayuno es para que se suelte lo que estaba en finanzas. No, por todo lo contrario, el ayuno es para nosotros rendirnos a Él. Para nosotros decir, esto no lo puedo soltar, entonces es la oportunidad de presentarlo. Después viene la fiesta de Sukkot, la fiesta de tabernáculos, representa que el Eterno habitará entre su pueblo y marcará el tiempo final de gozo para habitar finalmente en su presencia. Inicia en la tarde del 7 de octubre y termina el 15 de octubre. Esta fiesta dura 7 días. Y el último día se hace el Shabbat festivo. Estas fiestas tienen algo en especial, que son llamados para poder despertar. Porque precisamente es un llamado por medio del shofar a despertar nuestro espíritu. En estas fiestas se hace un toque de shofar. En estas fiestas. No se hace el toque de shofar cuando hay reunión profética. No se hace el toque de shofar cuando hay la apertura de la intercesión. El toque de shofar es para estas fiestas. Es exclusivo para estas fiestas. Y de hecho dice que tiene una cierta forma de tocar, porque dice que hay una de las fechas que se toca 5 veces. 5 toques, listo. No más, no se toca más. Y de hecho no cualquiera lo puede tocar, porque uno dice que tiene que estar en consagración para tocarlo, porque son cosas santas. Si no hubiese estado escrito que lo toquen cuando quieran, que lo toquen cuando se levanten, no, se tocan en momentos específicos, no en reuniones de milagro como lo hemos escuchado, o en momentos de intercesión, no. Entonces, el shofar suena y nuestro espíritu, y fíjense en algo, esto lo vamos a escuchar solamente los que realmente quieren el cambio, los que realmente quieren hacer su voluntad, porque es nuestro espíritu que lo va a percibir. ¿Sí? Es Dios llamando a sus hijos. Entonces no es el pastor, no es el apóstol. Dios nos llama en este día. En este día nos llama ¿para qué? Para que realmente nos arrepintamos. Para que realmente todo lo que hemos hecho, los errores que cometimos durante todo este tiempo, realmente lo podamos presentar. Y arrepentirse, recuerden que no es un remordimiento, es hacer un cambio.
Es hacer un clic, es un cambio de rumbo. Voy por acá y acá me estaba yendo mal. Bueno, es tiempo de cambiar. Es tiempo de volver a Él de todo corazón. Y encontrar la senda que nos habíamos perdido. Como les decía, ¿cómo le vamos a seguir a Jesús si lo estábamos haciendo a medias? Lo estuvimos haciendo a medias por años. Cumplíamos ciertas cosas y otras cosas no las cumplíamos. En su misericordia, Él estaba con nosotros. Pero hoy estamos entendiendo realmente lo que Él quiere para nosotros. Y estamos entendiendo que no es tan difícil. No es tan difícil. Realmente es solo una cuestión de proponerse. Es una cuestión de decir, lo voy a iniciar, lo voy a aprender, lo voy a empezar a poner por obra. Porque de nada sirve que solamente vengamos y escuchemos, y escuchemos, y escuchemos live, y escuchemos vivos, y nos conectemos, y digamos amén, si yo llego a mi casa, y la semana que viene sigo haciendo lo mismo, y en la semana otra entrante sigo haciendo lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Si no estás progresando ahora, si no estás avanzando ahora, si no estás encontrando la libertad ahora, con lo mismo de siempre, te invito a probar el cambio. Realmente. De eso se trata cuando dice pruébenme a mí. Pruébenme en la obediencia era. No es solamente en el diezmo, sino era pruébenme en hacer mi voluntad. Pruébenme en obedecerle. Porque muchos la agarran siempre, todo la agarraron por la ofrenda. Todo. Pero sin embargo se trataba de obedecer. Cuando habla de esto, habla, pruébenme en obedecerme. Y Él nos va a recompensar. Porque de tu esfuerzo, de lo que empieces a poner por obra ahora, lo vas a empezar y vas a ver que es mucho más libre. Porque Él nos trajo libertad. Él nos trajo esa libertad. Entonces, para vivir y ser como Él, para caminar en la libertad, para aprender lo que Él, tenemos que saber. Medite hoy, cuando vaya y lea y pueda leer cuáles son sus mandamientos, como Él le decía, aprender esto de las fiestas, las vamos a enseñar con detenimiento, vamos a explicar qué es, cuándo inicia todo, bien todo, cada una de las que se vienen. Pero para eso debemos saber que lo que vamos a hacer, lo hacemos, no porque lo dice un hombre. Porque si hoy yo venía y les hablaba directamente de las fiestas, quizás más de uno se iba a preguntar si las hacía o no. Pero es importante saber que Él las hizo, que Él las cumplió y que lo que estamos haciendo no es una doctrina más. Porque hay gente cansada de esto, hay gente frustrada por esto. Hoy lo que estamos enseñando es realmente lo que está establecido en su palabra. Es un dictamen, es una orden que Él dejó. Y Jesús no vino a abolir ninguna de estas fiestas. En ninguna parte dice, bueno, listo, ahora dejen de hacerlas, porque si no lo hubiese dejado escrito, lo hubiese dejado declarado, lo hubiese dejado como mandamiento, y no, Él cumplió cada uno de sus mandamientos, Él los obedeció, y Él nos insta, como nos instó a cada discípulo a cumplirlos, nosotros también. Y no se tienen que sentir que no son parte, porque realmente cuando habla del pueblo de Israel, habla de nosotros, de los que fuimos adoptados por Él para ser sus hijos, que fuimos tomados desde los diferentes lugares que fuimos tomados, uno quizás en donde sea que haya estado, pero desde ese lugar nos tomó, nos limpió para que podamos obedecerle a Él. Y esa es la libertad que vamos a caminar. Tenemos que caminar confiados. Jesús no andaba temeroso. Él cada vez que predicaba sabía lo que predicaba, sabía lo que hablaba, sabía que les daba a los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban haciendo negocio. ¿Está mal si los fariseos? No, porque ¿saben lo que significa fariseo? Significa el que estudia, el que entiende de su palabra. ¿Me entienden? Son estudiantes de la Torá. ¿Está mal si los... No está mal. Uno dice, sos un fariseo. No está mal esa palabra. Lo que está mal es lo que ellos hacían con la palabra. Es lo que ellos agregaron a su palabra. Empezaron a agregar cosas, ¿para qué? Para hacer negocio de todo.
De todos empezaron a hacer negocio, empezaron a añadir cosas que Dios no dijo, empezaron a poner cargas sobre la gente, y de eso es lo que habla Jesús. Esas cargas no, eso lo tenemos que desechar. Tenemos que tomar solamente lo que Él dejó, lo que Él estableció. Y hoy en día es lo que está pasando. La gente la llenan con cargas, la llenan porque tenés que estar 24 horas en un lugar, los 7 días de la semana, se pierden la familia, se divorcia el matrimonio, se pierden de tiempo con sus hijos, se pierden de tiempo con Dios inclusive. Porque estás tanto tiempo ahí adentro, en un lugar, en un establecimiento, que te olvidas de tu comunión con el Eterno. Te olvidas de lo más importante. ¿Pero por qué? Porque justamente está pasando lo mismo que en ese tiempo. Nos añaden cosas. Nos añaden, inclusive económicamente, yo juzgado. Económicamente digo, ¿por qué? Porque que tenés que pagar para esto, que tenés que pagar para lo otro, que tenés que invertir en esto. Y se volvió todo un sistema monetario y nos olvidamos de la necesidad. Nos olvidamos de realmente lo que necesita su pueblo. Y su pueblo necesita aprender de su palabra, aprender qué hizo Jesús en nuestra vida, qué es lo que Él vino a hacer, qué es lo que vino a hacer para nuestras vidas, cuáles son sus mandamientos. Nos olvidamos de su palabra. Entonces hoy en día vamos a aprender más de Él, para imitarlo. Entonces hoy entendemos que Él cumplió con Shabbat. Él tenía su día de descanso. Él iba a la sinagoga a aprender. Él iba y inclusive sanaba, hacía el bien. Entonces esas cosas no las tenemos que retener, no las tenemos que dejar de hacer. Tenemos que hacer el bien, tenemos que estar para con el otro. Esto es una oportunidad. Realmente poder aprender esto es una oportunidad que tenemos para cambiar. Y que ese cambio sea genuino. Porque eso es lo que realmente va a traer gozo a tu vida. El gozo no va a venir por solamente buenas noticias. ¿Sabes cuando habla de gozo en medio de la tribulación? Es de la confianza que uno tiene en medio de la tribulación. De la confianza de que saber que Él está. Él va a estar ahí. Él va a estar tomándote de la mano. Él va a estar levantándote y no dejándote caer. Que no vas a estar solo, que no vas a pelear solo, que no... Hay gente que tiene miedo. Realmente le digo, viven en un infierno, pero por miedo a estar solo no quieren irse de ahí. Y están viviendo mal. Pero por miedo no, confiemos. Sepamos que si realmente Dios te quiere sacar de un lugar, bueno, confiemos en Él. Confiemos que Él no nos va a dejar ni desamparar. Confiemos que Él va a estar ahí. Dice su palabra que Él va a estar con nosotros. Es una promesa para aquel que cumple con sus mandamientos, para aquel que empieza a ponerlos por obra. ¿Es tan difícil? No, no es tan difícil. Realmente es aprender y poner por obra. Dice que no hables mal del prójimo. Bueno, listo, empecemos a cambiar por ahí. Dice que no hay que mentir. Bueno, listo, no voy a dejar de mentir. Dice que no tendrás dioses ajenos. Bueno, voy a examinar mi casa. Porque ¿saben qué? Hay muchas cosas que en nuestros hogares tenemos y son altares. Son puertas que se abren. Y realmente esto hay que hablarlo. Porque quizás vos tenés ahí una cosita roja colgando, una atrapasueños. Y ¡ay, que me lo regaló la abuela! Tenés cuidado. Tenés cuidado porque a veces tenemos esos gatitos que... para que traiga la suerte. Lo tengo en mi negocio para que... No. Si mi confianza tiene que estar puesta en Él. Empieza a examinar qué cosas quizás tenemos en nuestros hogares, que quizás están abriendo puertas en accesos espirituales, que por eso no puedes dormir tranquilo, por eso sentís que hay sombras en tu casa, es que esa cosa está abriendo puertas de la oscuridad. Y esto hay que hablarlo, y no es para traer miedo, es que a veces uno ignorantemente tiene cosas en su casa que quizás estamos trayendo mal, y Él dice, no adorarás, no tendrás imagen. No tendrás imagen. Entonces esto es claro. No teníamos que... No, lo que pasa es que esta estampita que me regalaron la tengo guardadita ahí. Confiamos en Él. Y dice Él, bienaventurado aquel que no me ve pero cree. Entonces tenemos que confiar en eso. Tenemos que imitarle a Él. No, lo que pasa es que como se hizo ese tatuaje, yo me voy a hacer ese tatuaje.
No, chicos, no es por ahí. Si su palabra dice no te escribirás. Ay, pero pastora, ¿qué hago con todos los tatuajes que tengo? Y ya está, ¿me los voy a borrar? No, no te los borres. No es necesario. Es tu marca del pasado. Pero, pero no importa, ya está. Lo importante es que hoy entiendo que no se debe hacer, porque no dice que no te dañarás, que no te harás marcas. Lo dice, si no, no estuviese escrito. Es horrible, chicas. Realmente no se puede. Pero tenemos que entender. Y cuando empezamos poco a poco a cumplir lo que Él lo estableció, Él lo hizo. Si no, Jesús hubiese estado tatuado, ¿no se imagina? Y sí, se hubiese hecho. Se lo hubiese hecho al ojo. No lo que. Chao. Pero me parece. Ustedes se creen, díganme con sinceridad. Si yo me hago una letra hebrea acá, ¿eso me va a dar protección? No, chicos. Ni por tener la Biblia abierta en mi casa me da protección. La protección está cuando yo le obedezco a Él. La protección está cuando yo realmente confío en que Él es el que guarda mi casa. Esa es la confianza que tengo que tener. No por tener la Biblia abierta, el Salmo 91 con la hoja amarilla, porque ya está viejita. La hoja viejita, ¿viste que se pone amarillo? No. Está porque yo cumplo con su palabra, está porque yo le creo y empiezo a imitarle a Él. Entonces ahí está mi protección. Él te va a guardar, Él te va a cubrir. Entonces todas estas cosas no es difícil. Dice también de honrar a tu padre y a tu madre. Jesús honraba. Pero fíjense en algo. Cuando Él se tuvo que apartar de su familia, lo hizo. Lo hizo. Entonces, a veces uno dice, lo que pasa es que no sé si dejarla, no sé si porque mi mamá o quizás pasan cosas, pero él cuando tuvo que apartarse de su madre, porque tenía que ir a los negocios de su padre y hablaba de los padres celestiales, lo hizo. ¿La deshonró la madre? No, porque él cuando estaba, fíjense, que cuando él tenía que estar con la madre, él estaba, la honraba, estaba con ella, compartía con ella, pero cuando él se tenía que ir, se tenía que ir. Cuando él tenía que poner en prioridad a Dios, lo ponía en prioridad a Dios. Entonces esas cosas se trata de honrar, de estar, de sanar, de restaurar. Si quizás hay rota, la relación está rota, repárela, trate de reparar. Trate de si tiene la oportunidad de hablar con ellos, trate de hablar. Trate de sanar, trate de comprenderlos. Porque quizás ellos no te pueden dar lo que nunca recibieron. Lo que pasa es que mi papá es un seco, no me da un abrazo, pero quizás nunca le dieron un abrazo. Si nosotros somos los creyentes de Yeshua, si nosotros somos los seguidores, nosotros le tenemos que dar el amor. Y va a ir a abrazar. ¿Y este qué le pasa que me abraza? ¿Y este qué le pasa que ahora me viene a tomar mate seguido? Y estamos rompiendo, estamos sanando. Estamos aceptándolo, el Padre que nos tocó. Confiando y sabiendo que nuestro Padre Celestial no es igual. A veces hay una herida tan grande que no nos deja ver a Dios como papá. No nos deja ver por qué, porque no lo tuvimos. Entonces esa herida, creemos que Él es igual. ¿Y saben qué pasa? Que no nos abrimos en nuestro corazón. Como que la abrimos un poquito, pero tampoco no. Como con desconfianza. ¿Por qué? Porque fueron heridos. Aquel que fue rechazado, aquel que fue un hijo abandonado, es difícil ver a Dios como Padre. Lo ve lejano, lo ve como, sí está, pero como lejos. ¿Por qué? Porque le cuesta, porque eso está todavía esa herida abierta. Pero cuando uno realmente entiende que Él dice que no te dejará, no te desamparará, entonces esa palabra tiene que estar. Va a ser nuestro Padre. Y un padre quiere lo mejor para sus hijos. Quiere lo mejor. Usted como papá quiere lo mejor para su hijo. No quiere que le hagan daño, no quiere que se caigan, que tropiecen, no quiere que erre, no quiere que alguien venga a mentirle, porque está ahí pendiente. Se piensa que Él no está pendiente de nosotros, pero Él también nos deja, como les digo, hasta que nosotros dobleguemos nuestra voluntad. Él no te va a obligar a nadie. Él no te va a obligar a decir, bueno, a partir de ahora tenés que hacer esto. No, Él no te va a obligar. Nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad. Nosotros tenemos que decir, ahora sí, voy a empezar
a hacer su voluntad, voy a empezar a esto poner por obra, voy a empezar a cumplir con sus mandamientos, voy a empezar a no hablar mal, a no pensar mal, a tratar de accionar con bondad, a tratar de responder el bien, como dice su palabra. De todo nos enseña, de todas las áreas Él nos enseña. Tenemos que imitarlo a Él y volver a Él, cómo Él se manejó, cómo Él se movió, cómo Él era, tan simple. Y no quiere decir que sea humilde porque andaba descalzo, porque unos así lo pintan, ¿no? Que, no, lo que pasa es que Él en esta época capaz que andaría descalzo, como el Jesús que anda por ahí. No se trata de eso. La humildad tiene que ver de que sea próximo, cercano con sus hijos, cercano con la gente, cercano con el necesitado. Así, imitémoslo a Él, seamos cercanos con aquel que está necesitando. Y quizás en tu trabajo, en el estudio, te encuentres con alguien con necesidad y sea la oportunidad de que le brindes ayuda. Y no te hablo de que le hables la palabra de Dios. Tu accionar va a hablar más. Si vos sabés que a esa persona le está faltando un plato de comida y vos le llevas una bolsa de mercadería, tu accionar va a hablar más de que le invites a una iglesia. Nos acostumbramos a que, no, tenés que invitar, evangelice. No, se trata de accionar. Y saben que tarde o temprano la persona te va a seguir por tu accionar, por tu comportamiento, porque sabes que vos no llevas y traes, porque sabes que vos no hablaste de más, porque sabes que vos el día que te confió un secreto no se lo divulgaste, no se lo contaste a nadie. Entonces esa persona va a aprender a abrir su corazón y así imitamos a Jesús. Así lo imitamos. Y así lo accionamos cada día. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias a todos los que estuvieron en Facebook conectados. Que podamos aprender de su palabra. Como Él lo hizo. Él era maestro de